La creciente destruyó la losa, pero no destruyó los estribos. Los estribos podían ser reutilizados con algún reforzamiento lateral que indicaron. Pero aquí lo que hicieron fue un contratote, ¿no? Y bien sabemos cómo lo manipularon el contrato para que sea necesario sacar los viejos estribos, construir nuevos, a ver si los habrán construido bien, si habrá la fiscalización suficiente. Basta de engañar a la gente con este tipo de campañas publicitarias, porque parece que lo que les interesa cuando llegan a un puestito público es utilizar la entidad como instrumento de campaña. Y vea usted la cantidad de dinero que gasta la prefectura, el municipio, los municipios de la provincia, hasta las juntas parroquiales, con asesores de imagen, ¿no? Que les dicen cómo tienen que presentarse, cómo tienen que hablar, qué tienen que decir. Es decir, les mandan a decir que digan ya a las autoridades, para por lo menos, si no construir nuevas obras, dar el elemental mantenimiento que deben dar a las obras que están ejecutadas y que si no se les da mantenimiento se destruyen. Aquí no hay un gobierno municipal, ya nos acostumbramos a esto, que esté en condiciones de administrar en términos de preocuparse del interés colectivo y no de los intereses de los contratistas y de los grupitos políticos que se autofinancian con los contratistas y de los amarres que hacen aquí y allá y que tienen que dar gusto a este y dar gusto al otro. Es decir, el Estado al servicio de los que más influyen. Esto no es cuestión de ahorita, esto viene de largo. No lavarse las manos, pero lo que pasa es que están interesados en ver cómo nos congraciamos con los grupitos políticos metiendo empleaditos en bomberos, ¿no? ¿Cómo nos congraciamos manejando los contratitos de bomberos? Doctor, primero quiero ir, antes de ir a la parte política, esta especie de intento de celebración de puentes de la ciudad de Loja. A mí me sorprende que se quiera celebrar la construcción de puentes no nuevos, de los que se han destruido. Entonces, imagínense en el mundo en el que vivimos, en vez de celebrar, no sé, una obra emblemática de millones de dólares, alguna cosa más, estamos queriendo alegrarnos de que arreglamos lo que se destruyó por falta de mantenimiento. Iniciamos con el tema de los puentes, los tres. El uno, el de la Imbabura, está en el 80%, es lo que nos dicen los técnicos, pero el que conecta a los barrios de Obra Pía y también el que conecta también con el sector, hazme acuerdo, producción, con el tema de la Argelia, está en el 60-65%. El plazo se cumple en noviembre, ya entramos a diciembre. Y no sabemos qué tiempo más tardará con darle los detalles y los acabados que normalmente toman tiempo en la construcción. Usted como exalcalde de Loja, como político y como ciudadano también de Loja, ¿qué opinión le deja la situación que la vive en nuestra ciudad? Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecerle a usted. Calemos el micrófono un poquito más por adelante. Estas invitaciones que usted bien lo dice, habituales a este programa. Y yo debo aquí destacar un hecho. Este es uno de los poquísimos, y subrayo en el superlativo, poquísimos medios de comunicación colectiva que me permiten por lo menos expresar mi pensamiento, expresar nuestras propuestas, o lo que es elemental, que está clarísimo en la Constitución, el poder ejercer el derecho de réplica, el derecho a defender el honor, porque las personas tenemos una vida física y una vida espiritual, y esa no puede ser destruida así nomás porque a alguien le interese hacerlo. Entonces yo quiero agradecerle a usted esto. Yo sé que usted se las juega, porque habrá mucha gente que ya le dirá, pues, chatista, ¿qué nomás le dirán, no? Y pensarán que yo tal vez estoy pagándole cantidades considerables de dinero para que, porque claro, todo ladrón juzga a los demás de su condición, ¿no? Pero usted ha tenido la entereza de invitarme y invitarme frecuente aquí. Eso quiero destacar. Es uno de los poquísimos medios de Loja. Una vergüenza que eso suceda en una ciudad culta, que se precia de democrática, pero esa es la realidad que vivimos. Aquí hay una pandilla política que está debidamente vacunada, algunos con B grande y K, ¿no es cierto? Y saben qué es lo que hacen, a quién encubren, a quién denigran, a quién excluyen, y usted se va por arriba de esa avalancha, de esa campaña
de linchamiento mediático a las que se somete a un ciudadano. Fíjese que juristas, como dicen por ahí, de no querer creer, que saben muy bien que una persona no puede ser atacada, menoscabada por el hecho de su edad, de su género, sus características humanas. Y juristas dedicados a decir que cómo así en la tercera edad ya debería estar cuidando a los nietos, que por qué se mete. Ese es el tema, ver la manera de excluir y nada más que eso. Odio puro, ¿no? Y yo tengo que agradecerles, porque hay que decir verdad, estimado John. Para que la cometa vuele, se necesita viento en contra. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero hacerle ahí un resalte justamente a lo que se está nombrando. Estuvo el señor también, el ex asambleísta o diputado Moreno, si mal no me equivoco, producción, Fausto Moreno, y él mencionaba lo mismo. Te decía que es de los pocos medios de comunicación y bueno, yo aquí no intento tampoco salzarme porque a la final no es lo que yo digo, sino son las acciones las que se representan. Pero yo sí le puedo decir, por qué pasa lo que nos pasa con nosotros. Sí sabe por qué, nosotros le damos espacio a cualquiera y a mí no me importa quién esté a favor o en contra de lo que invito. ¿Sí sabe por qué? Porque casi el 70-80% de nuestros ingresos vienen del sector privado. Y el sector privado me ha dicho, John, dale. Y yo he venido planteando... Ojo, dicen eso, no te dejes. ¿Qué pasaría si yo dependiera del sector público? Usted sabe que en los contratos no te dicen a quién invites y quién no. Eso lo dicen por debajo de la mesa y por arriba queda la cantidad. Un poco solo para aclarar la situación, para que se vean que a veces existen contrataciones públicas de instituciones públicas, que obviamente en el contrato no te dicen a quién no le des chance, pero por debajo se entiende y se sobreentiende a quién no. Un poco para entender la analogía, por eso lo del momento Loja invita a cualquiera sin importar las circunstancias. Pero vamos a la parte medular, doctor, el tema de los puentes de Loja. Sí. Nos hemos acostumbrado a alegrarnos de arreglar lo que se ha destruido en vez de alegrarnos de que vienen nuevas cosas para Loja. Y lo más grave de esto, John, es que no solo se trata de que el tiempo, el mal tiempo, la lluvia destruyó. A usted le consta que hace un año, diciembre del 2024, y no sé si fue en este mismo medio o fue en Radio Latidos, algo así. No, usted lo dijo, el tema de arriba de los desarenadores. Claro. Ya, usted lo dijo en una de las entrevistas que usted realiza justamente. Bueno, usted mismo. Y se les advirtió, se les dijo, señores, los desarenadores se construyeron aguas arriba de los caudales que cruzan la ciudad para 4 objetivos. El 1, amortiguar la fuerza de la creciente. El segundo, detener lo que la creciente acarrea, que son materiales de muchísimo valor. Yo veo, por ejemplo, ahí en la represa de Zamora Guayco, ya irán sacando más de unas 1.500 volquetadas de material. Y está enterito de rehacer la laguna. Y espero que rehagan la laguna, porque si no la rehacen la laguna y este veranillo de ahora se prolonga unos 2 meses y tenemos otro incendio de montaña, ese no hay cómo apagarlo con mangueras, pues. Tiene que venir un helicóptero con estos botijas que tienen para recoger el agua en una laguna, no puede recoger llenando con manguera, y entonces llevar a depositar en la línea de crecimiento del incendio. Advertimos esto, se les dijo el año pasado, vino el invierno de febrero y marzo, y vimos los destrozos que se produjeron. No es que seamos brujos, no es que somos adivinos, sino que las cosas en esta ciudad se planifican. Es una ciudad planificada, que tiene su plan, que es la hoja de ruta que ha seguido esta ciudad para poder llegar a donde ha llegado. Y esta pandilla de la revolcatoria, lo único que está empeñada es en utilizar las entidades públicas como mecanismo de campaña. Entonces ellos quieren que la entidad pública les sirva para promover sus amarres, sus tácticas, sus trueques, exacto, es el término, esos trueques te doy, me das, que hacen con los círculos que se distribuyen el poder local para tener un municipio manipulado, dócil a todos los manejos de esta gente. Eso no han tenido conmigo, por eso es el odio, por eso es la discriminación, el afán de excluir, por eso. Entonces, en el caso de los puentes, lo admirable es esto, que se les advirtió lo que sucedió
porque no dieron mantenimiento. Pero eso sucedió el mes de febrero de este año. Estamos terminando diciembre. En el caso del puente de Imbabura, yo tengo informaciones técnicas de ingenieros de muy buen prestigio que han trabajado conmigo. A ellos se debe buena parte de la obra que se ha logrado hacer. ¿Qué me dicen? La creciente destruyó la losa, pero no destruyó los estribos. Los estribos podían ser reutilizados con algún reforzamiento lateral que indicaron. Pero aquí lo que hicieron fue un contratote, ¿no? Y bien sabemos cómo lo manipularon el contrato para que sea necesario sacar los viejos estribos, construir nuevos, a ver si los habrán construido bien, si habrá la fiscalización suficiente y luego poder hacer la losa. La losa podía hacerse en una semana, en 15 días, dice usted, no era más, y arreglar eso. Pero se han demorado el año entero. Y ahora la publicidad, pues, porque el municipio tiene que ser un instrumento de publicidad de los grupúsculos políticos estos que manipulan las entidades. Y entonces comienza la publicidad. Ya viene la inauguración del puente de Imbabura. Ya lo vamos a traer al más querido para inaugurar, ¿no? Ya vamos a exorcizar, bendecir, yo que sé más, a toda la... Por Dios. Vea el caso del puente de la Argelia. En mi administración anterior, se le prohibió a la firma Técnica General de Construcciones que pase por ese puente con volquetas de más de 30 toneladas, porque el diseño de resistencia de ese puente no llegaba sino hasta 40 máximo. Sin embargo, pasaron con volquetas, con cargas de esas bañeras enormes que traían los materiales de Quinara, destrozando las orillas del río Piscobamba en Quinara. Traían todo ese material para la vía lateral de paso, a la que le colocaron el cementito sin hacer las obras de drenaje, en plena complicidad del Ministerio de Obras Públicas con esta firma. La prohibición del municipio, el ministerio resistió y dijo: no señor, aquí donde manda capitán no manda marinero, esto es cuestión del ministerio y el municipio no tiene por qué prohibir el paso. Yo les decía, es fácil hacerlo, los técnicos que me asesoran me indicaron, se puede hacer una rampa en el río para que pasen por el río y no se pasen por sobre el puente. Pero a los señores les interesaba más cuidar los amortiguadores de sus volquetas que el puente. Y claro, sucedió lo que sucedió. Eso hace ya, ¿qué serán? Más de 10 años. Recién lo están componiendo. ¿Qué tenían que hacer para recomponer ese puente? Es elemental. Usted sabe que Loja tiene un proyecto que es de vital importancia para impulsar el turismo de naturaleza, el turismo de salud en Loja, que además del turismo cultural y religioso, son los pilares que pueden mover los otros sectores de la economía. Entonces, darle plena vigencia al sendero ecológico de la Cascarilla, que va de la Tebaida a Malacatos, Vilcabamba y se debe proyectar hacia Quinara y Angana, es pues de vital importancia para Loja. ¿Qué les costaba dejar al lado y lado del estribo, utilizando el triángulo de la approche, como llaman? Es un término francés que quiere decir aproximación, el triángulo de aproximación al puente. Utilizando el triángulo de la approche, dejar un pequeño túnel al lado y lado para darle continuidad al sendero, para que las personas que van a pie, en bicicleta, a caballo, por el sendero, no tengan que meterse en el tráfico intenso de la avenida que conduce al eje vial 4. Entonces importó un comino. La misma actitud que tuvo el Ministerio de Obras Públicas cuando construyó ese famoso puente acá en la zona de Consacola, de Belén, ¿no? En la vía que va a Cuenca, recordará usted, ¿no? Se gastaron ahí millones en ese puente. ¿Qué les costaba hacerlo al puente de tal manera de dejar el paso a desnivel para crear una avenida de norte a sur por debajo del puente que entregue el barrio de Belén con el barrio Consacola y Motupe, sin mayores gastos? Pero no se les ocurre la mitad de una, ¿no? Entonces gastaron los millones ahí, ahí quedó eso botado. Acá también no le van a dar continuidad. Se les advirtió que era necesario dejar los pasos a desnivel para la continuidad del sendero. No lo han hecho. Ahí está ese puente, ojalá ya pronto lo repongan y digan claro qué resistencia tiene.
de cuántas toneladas para que el Ministerio de Obras Públicas o el municipio, que es el que tiene que ser respetado por el ministerio, porque aquí como que se están acostumbrando a que el ministerio está por encima del municipio, y no es así. Nuestra Constitución es clara. Hay autonomía en este caso. Hay la autonomía municipal y el municipio tiene competencias exclusivas que tienen que ser expresamente respetadas. Digan qué capacidad de resistencia tiene para ver qué tipo de vehículos pueden circular por ahí. Y lo demás arriba del puente ya de Capulí, pues el de la vía de integración barrial o lateral de paso. Eso por lo menos ya está. Imagínese usted a ver dónde está el establecimiento de responsabilidades de los que hicieron ese puente, dejándole un estribo, no es exageración, al usted aire, lo vio, al aire, de 50 centímetros. Estaba al aire. Para un puente enorme, ¿no? Que medio creció el río, ahí quedó desvestido el estribo, en el aire. Al aire está. Al aire, ¿no? Sí, lo vi. A ver, ¿qué ha dicho la Contraloría? No han dicho ya nada. Ha dicho alguito, ¿no? Algo deben decir, ¿no? ¿Quiénes eran los fiscalizadores? ¿Cómo así el Ministerio de Obras Públicas le permitía a la empresa constructora hacer este tipo de cositas, de travesuras, ¿no? Y claro, que decir del tema del eje vial 4. Es una vergüenza nacional. Todos sabemos la cantidad de fallas que tiene, que no son fallas de este invierno. Este invierno agravó el casito ese en Angora, pero sabemos que son exactamente 7 hundimientos de la mesa producidos por los permisos que el Ministerio de Minas en ese entonces daba a gente para que saquen material del cauce de las quebradas que están debajo. Y entonces, mientras arriba el Estado gasta decenas de millones de dólares en hacer el eje vial 4, que hasta ahora no pasa de Bellavista y llega a Zumba, abajo le quitan la base de sustentación, y lo que sucede es que no solo que el Ecuador ha incumplido con el eje vial 4, sino que el eje vial 4, la parte que había construido, está abierta y totalmente destruida. Y advertimos bien claro, todos esos hundimientos viejos, incluido el tema del paso del nudo de Urituzinga, el portete de Urituzinga o de Cajanuma, si ahí no se toman las medidas técnicas aconsejables, vamos a seguir teniendo problemas permanentemente. Entonces ya basta de engañar a la gente con este tipo de campañas publicitarias, porque parece que lo que les interesa cuando llegan a un puestito público es utilizar la entidad como instrumento de campaña. Yo a algún presidente de La Mancha, algunos años hace, le dije yo, cuando se trataba del engaño que le hacían, la estafa que le hacían con la famosa ley de comunicación, donde era la ley mordaza, la mordaza, y era una mordaza sin muelas. Yo le planteé que por favor se ponga una norma que prohíba que el Estado gaste un solo centavo en publicidad. El Estado no publicita, el Estado informa. Y algún presidente allá por La Mancha, como dice el Quijote, sí dijo que sí le parecía que estaba interesante el tema. Pero rápido reaccionaron los que le rodeaban a decir que como eso no era materia del primer debate, no podía meterse en el segundo debate. Y ahí se quedó. Y vea usted la cantidad de dinero que gasta la prefectura, el municipio, los municipios de la provincia, hasta las juntas parroquiales, con asesores de imagen, ¿no? Que les dicen cómo tienen que presentarse, cómo tienen que hablar, qué tienen que decir. Es decir, les mandan a decir que digan ya a las autoridades, ¿no? Y gastan en publicidad cantidades que realmente deberían servir para, por lo menos, si no construir nuevas obras, dar el elemental mantenimiento que deben dar a las obras que están ejecutadas, y que si no se les da mantenimiento se destruyen. Pues. Muy bien, doctor, quiero puntualizar ahí algo porque en su, al menos de lo que yo recuerdo, la última administración, se hicieron más o menos 2 puentes. Se hizo el puente que conecta en la zona del Mayorista, el puente donde estaba Expredesur, y se hizo puente el que estaba conectándose con el estadio. O sea, hay 2 puentes que se hicieron. Hay el de la calle también. Ya, por ahí vamos a ver. ¿Por qué le estoy poniendo? Varios, pues se hicieron y en parroquias también. ¿Por qué le estoy comentando esto? Y se lo quiero poner un poco para que usted me pueda dar una respuesta más rápida. ¿Qué
¿Qué tan rápido se hubiesen hecho los puentes? Por eso le doy contexto de algunas cosas más. Al menos de lo que yo de manera rápida, porque yo no tengo contexto de todo, el puente que conecta el Mayorista, donde está el ex antiguo edificio de Predesur, y el puente al menos que conecta con el estadio en el que está, si más no me equivoco, en la calle Azuay. La José Félix de Valdivieso también, el puente que tuvimos que hacerlo sesgado, porque la honorabilísima autónoma empresa pública eléctrica no dejaba retirar esos postes. A ver, pongo estos dos ejemplos como para que usted me pueda dar un contexto. A ver, solo por poner un ejemplo, porque habían más, pero estos dos puentes no más. Estos dos. Ya. Por poner un ejemplo, ¿en qué tiempo se hubiese terminado el puente de la Argelia, que está destruido, el puente de la Imbabura y ahora el puente que conecta con las vías, con los barrios de Obra Pía? Mira, yo no referencia del otro, porque me interesaría saber más o menos qué tiempo tarda, porque a mí me parece inaudito el tiempo que se están tomando ahora. Mira, yo soy sociólogo y abogado, no soy ingeniero, pero tengo una experiencia de muchos años. 5 años en Predesur, 4 periodos municipales, todos trabajando con ingenieros, algo se aprende. En el caso de la Imbabura, ahí lo que había que hacer es cambiar la losita, y esa era cosa de una semana o 15 días. En el caso del otro puente había que rediseñarlo a efecto de poder dejar los pasos a desnivel para el sendero, darle una resistencia mayor porque es una avenida de alta circulación. Diga que esto se hubiese demorado unos 2 meses. En el otro caso, había que establecer responsabilidades. ¿Cómo pueden haber construido un puente de la vía lateral de paso con una cimentación de 50 centímetros? Hablo de la avenida, en este caso, que conecta a los barrios de Obra Pía, Ciudad Victoria. El que ese es otro puente. Ya, muy bien. Imagínense. De ese más o menos, ¿cuánto? Ese no es un puente, es una alcantarilla, ¿no? Sino que ya le llaman puente, ya mismo le llaman puente intercontinental, pues no. Pero eso es una alcantarilla que tiene que hacerse con la debida conexión con el desnivel enorme existente cavado por la quebrada. Entonces es necesario ganar altura ahí. Es necesario ganar altura. Y es necesario respetar los 15 metros al lado y lado de la quebrada de Xuxuhuayco, que debe tener el correspondiente sendero por debajo. Y eso, di tú que esa alcantarilla demore, pues, vaya, digamos, 1 mes, 2 meses en hacerse, no es más, ¿no? Pero claro, el problema es que aquí no hay un gobierno municipal, ya nos acostumbramos a esto, que esté en condiciones de administrar en términos de preocuparse del interés colectivo y no de los intereses de los contratistas y de los grupitos políticos que se autofinancian con los contratistas y de los amarres que hacen aquí y allá y que tienen que dar gusto a este y dar gusto al otro. Es decir, el Estado al servicio de los que más influyen. Esto no es cuestión de ahorita, esto viene de largo. No solo a nivel local, sino a nivel nacional. Algún rato hemos de entender, y permítame repetir esto como paternoster, cada vez lo público es público y exclusivamente público. Y el que entra a administrar lo público tiene que saber que ahí no cuenta pues, el partido, los parientes, los amigos, la gallada, ¿no? El que a este hay que excluirlo, a este hay que ponerlo, a este, y publicidad, y publicidad, y publicidad, como si las entidades públicas fueran instrumento de afirmación del espacio de popularidad de los que llegan a un determinado cargo público. Yo le ponía en este caso ese ejemplo un poco para entender cuánto más o menos hubiese demorado. Bueno, usted nos ha dado una idea muy general porque a mí me admira. Yo digo, tan difícil será hacer estas cosas rápidas, la verdad. ¿Cuál es el problema? La plata, el municipio la tiene. ¿Cuál es el problema? Los contratistas nos sobran. Entonces, ¿cuál es el bendito problema en esta ciudad que no se hacen rápido las cosas? Si usted, por ejemplo, ve temas en China o en otros países del mundo, eso está, ve así, ve. Y en Loja nos tiramos 1 año en arreglar algo que se destruyó. O sea, no inauguramos algo nuevo. Nos contentamos con arreglar lo que se sigue destruyendo. Y eso lo convertimos en una gran campaña de publicidad. Y eso no puede ser así. 0 publicidad de parte del Estado. Eso debió haber consultado Novoa, por ejemplo. Una cosa útil. ¿Está de acuerdo el pueblo ecuatoriano que se gaste fondos públicos para publicitar? Para publicidad. Le aseguro que le ponían el sí. Doctor, quiero irme a la última parte porque el día de hoy, a las 3 de la tarde, varios concejales van a hacer una rueda de prensa para exponer un tema que al menos desde lo del momento Loja, desde el día 1 lo hemos anunciado.
sigue la aparente corrupción en el cuerpo de bomberos. Y cuando se le consulta a la principal autoridad, incluso yo tengo chat del grupo de concejales que siempre se comunicaban a través de WhatsApp, donde le preguntan que haga algo la alcaldesa. ¿Y sabe cuál es la respuesta de doña señora Diana Guayanay? Bomberos tiene su independencia, ¿qué tengo que ver yo ahí? Como si es que el pueblo hubiese elegido al jefe de bomberos mediante elección popular para que tengan la independencia. No sé qué contexto le da ese tipo de respuestas y sobre todo de que cómo no estar en el cargo y hacer algo para frenar cualquier tipo de incidentes que tengan sombras de corrupción y tener una justificación de decir, pues no sé, pues ellos tienen su independencia, yo no tengo nada que ver ahí. Voy a hablar, John, en términos institucionales y jurídicos. No voy a tocar los temas personales. Estimado amigo, hay una ley fundamental del Estado que se denomina Constitución de la República. Todas las leyes tienen que tener absoluta concordancia y subordinación a la norma constitucional. En la primavera de constitucionalistas que ha tenido el Ecuador, había un montón de gente hablando de la famosa pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? Ya. Arriba está la Constitución y todo lo que está debajo tiene que armonizarse con la Constitución. ¿Qué dice la Constitución respecto de bomberos? O de prevención y defensa contra incendios. ¿Qué es lo que dice? Artículo 264, numeral 13. Háganme el favor, si tienen por ahí la Constitución, leerlo. Es competencia exclusiva, y que yo conozca la palabra exclusiva, quiere decir solo del municipio, la prevención, defensa contra incendios y enfrentamiento de desastres. Está clarito. Pero claro, por ahí doña María Augusta Calle con no sé qué legisladores de ultraizquierda, revolucionarios, sustentables, biodegradables y de género, ¿no?, aprobaron una famosa ley que le llamaban el COESCOP, que es que tenía en el comentario tras bastidores, hay que pararle el carro a este tal y cual de Nebot, que con la policía municipal se le ha ocurrido él ser el que pone orden en Guayaquil. Eso nos toca a nosotros. Cuidado. Hay que inutilizar las policías municipales. Claro, de pasito decían Nebot y el Chato, eso sí. Yo mejor no lo menciono, pero ya lo digo. Hay que pararse el carro a estos autoritarios alcaldes que quieren poner orden en sus respectivas ciudades. Entonces, aprobarle el COESCOP. El COESCOP era una clara contradicción a lo que manda la Constitución. Lo primero que tenía que hacer la Corte Constitucional, si para algo sirve, y no solo para que se dedique a decir que la Virgen del Cisne no dice que es patrona nacional del turismo, o que tiene que dejarse la libertad a que los menores escojan qué sexo quieren tener, o cosas por el estilo, todas las novelerías internacionales, debía darse cuenta que de oficio la Corte Constitucional tenía que decir, esta tal ley COESCOP es inconstitucional, no puede entrar en vigencia. Si el presidente se convertía en alcahuete y cómplice y le ponía el ejecútese a eso, tenía que intervenir la Corte Constitucional, de oficio. Pero si no intervino de oficio, ¿para qué demonios existe la AME? Y le dice quien fue 2 años presidente nacional de las municipalidades del Ecuador. Nosotros luchamos duro defendiendo la autonomía municipal y consiguiendo medidas de descentralización, entre otras el financiamiento que tiene que obligatoriamente y sin condicionamientos entregar el Estado a los gobiernos seccionales. Esa fue una lucha dura. Lo que dice claramente ahí, que tiene que ser respetado de manera irrestricta la competencia municipal. Y la AME debió haber demandado. Pero vamos a decir que nombran presidentes de AME a los que se acomodan y quieren congraciarse con el poder para conseguir limosnas del poder. Cualquier alcalde, el municipio de Loja, que es un municipio que se ha hecho respetar a nivel nacional, tenía que haber interpuesto la correspondiente acción constitucional contra esa ley, el COESCOP. Es absurdo esa ley. Y tenía que dársele trámite. Claro, ya sabemos que la Corte Constitucional,
cumple sus consignas. Ahí está la famosa demanda de inconstitucionalidad que yo presenté contra la voto en plancha, hasta ahora no le dan trámite. Y es el voto en plancha el culpable de todo el relajo que está enfrentando este rato el propio presidente Noboa. ¿No? Y él mismo va a poner que convoca a una constituyente con las mismas normas del voto en plancha con lo cual le votaron no. Pero bueno, yendo al tema bomberos estrictamente, estimado amigo, aquí no hay derecho de que el municipio ni el cabildo se lave las manos. Tienen que enfrentar esta situación. Bomberos tiene que formar parte de la Guardia Municipal. Y la Guardia Municipal tiene 3 armas o 3 ramas. Así como las Fuerzas Armadas tienen Marina, Aviación y Ejército, la Guardia Municipal tiene 3 ramas. Aplicación de ordenanzas y decisiones de autoridad competente en materia municipal, tránsito y transporte en el territorio respectivo del cantón y prevención, defensa contra incendios y enfrentamiento de desastres. Esas 3 ramas tienen que estar bajo un comando conjunto. Tiene que haber un comandante general y debajo hay un subcomandante de bomberos, de tránsito y de lo que llaman propiamente policía municipal. Ahí no tiene por qué haber ningún consejo administrativo, consejo consultivo, que resuelven por mayoría de votos, que cada una tiene su propia dirección financiera, su propia dirección de personal, su propia dirección de relaciones públicas, que la gente de Loja haciendo cola en bomberos para ir a pagar allá, para que le den un papelito y pasar acá al municipio. ¿Dónde está la ventanilla única municipal? Que por ahí le escucho a algún concejal que dice que le den atribuciones para, como si un concejal pudiera tener atribuciones administrativas. Está expresamente prohibido para poder acabar con la tramitología del municipio. A ver, acabemos con esta tramitología. Tiene que haber ventanilla única. No se le puede pedir al ciudadano que requiere servicios municipales o autorizaciones que entregue informaciones que el municipio las tiene. No puede seguir esto. Se compró un data center enorme para el municipio de Loja, que tiene una capacidad de 24 o 25 teras, que es capaz de poder generar en esta ciudad lo que llaman en inglés Smart City, o ciudad inteligente, es decir, una ciudad digital, donde se administre con facilidad, aprovechando los avances de la tecnología digital. Pero no le hacen uso de eso. Está apenas usado en un 5 o 6%, está votado eso. Entonces aquí el asunto es ejecutar, hacer las cosas, no lavarse las manos. Pero lo que pasa es que están interesados en ver cómo nos congraciamos con los grupitos políticos metiendo empleaditos en bomberos, ¿no? ¿Cómo nos congraciamos manejando los contratitos de bomberos? Y no solo nos congraciamos, sino que además ver si obtenemos alguna utilidad de todo eso, ¿no? Así es como se está manejando. ¿Y dónde está, por el amor de Dios, la Contraloría? Ya debe tomar medidas. No vamos a la payasada esa del famoso robo que hubo de los insumos de la pandemia, que lo mandaron a una fiscalía en Guayaquil para que ojalá se diluya. Recién a los no sé cuántos años salen con esto. No puede ser así, pues. Hay que actuar con la agilidad correspondiente. Y yo he estado hablando ayer nomás con bomberos, con personal de tropa de bomberos. Y ellos están de acuerdo de que ellos están siendo sometidos a un guirigay administrativo politiquero que no tiene por qué sostenerse ahí. Ellos les toca lo técnico, que es la prevención y defensa contra incendios y enfrentamiento de desastres. Y tienen que especializarse y equiparse debidamente para poder cumplir en coordinación con las otras ramas de la policía municipal todas estas tareas.